La tarde no era ruidosa. Era esponjosa. El Chavo del 8, sentado en el centro del patio, no sentía el traqueteo habitual de la vida. No había el graznido de doña Florinda, ni el eco de los golpes de doña Clotilde, ni siquiera el repiqueteo del balón de Kiko contra la pared. El sol se había ido, reemplazado por una luz ambiente, grisácea, que parecía emitir una leve vibración, más sentida en los huesos que vista con los ojos. Olía a polvo de tiza y algo más, un hedor metálico, como a sangre vieja y dióxido de azufre, que se camuflaba bajo la esencia familiar de humedad y caldo de pollo. Don Ramón salió de su departamento, tosiendo. El alquiler, ese eterno y persistente fantasma, no era lo que le preocupaba hoy. La Chilindrina, con los ojos más grandes de lo normal bajo la sombra del crepúsculo antinatural, lo tomó de la mano. «Papito lindo, ¿por qué no hay moscas?», susurró ella. Don Ramón frunció el ceño, su mostacho temblando ligeramente. Era cierto. La bandada de moscas que siempre pululaba cerca del barril del Chavo, o sobre las ollas de doña Florinda, había desaparecido. El silencio era un vellón grueso que amortiguaba el sonido de sus chanclas. En la pared de piedra caliza que separaba la vecindad de la calle exterior, una pared que nunca tuvo portal, solo un arco perpetuo, una línea comenzó a dibujarse. No era una grieta. Era un contorno. Brillaba con un color que desafiaba la percepción, un magenta eléctrico rodeado de hollín pulsante. La línea vibraba, y el Chavo sintió un dolor agudo en la nuca, como si una de las cachetadas de doña Florinda se hubiera materializado directamente en su sistema nervioso. Doña Florinda salió de su hogar, arrastrando a Kiko. Iba a buscar al profesor Girafales, pero se detuvo al ver la pared. «¡Ay, Chavo! Mira lo que hiciste. Ya rompiste la pared. Vámonos, Kiko, no te juntes con esta chusma». Su voz, sin embargo, no tenía su fuerza habitual. Se quebró a mitad de la frase, como una lágrima de celuloide. Don Ramón se acercó, instintivamente protector. «Espéreme, doña Florinda, yo no creo que haya sido el Chavo. Mire, eso no es normal». El contorno magenta se expandió, emitiendo un sonido que era a la vez una risa distorsionada y un lamento de clarinete oxidado. La textura de la vecindad del ladrillo, la pintura descascarada, las macetas parecía ceder, como si la realidad misma fuera un papel arrugado. De repente, la línea se abrió, revelando no la calle, sino un vacío púrpura y carmesí, empapado en luces de neón rotas. Y, desde ese umbral dimensional, se escuchó una melodía, un jazz de Big Band, estridente y maltratado, que se cortó abruptamente con el sonido metálico de botas. Una sombra alta y escuálida, con la silueta de un imp, apareció en la puerta. Los ojos de El Chavo se encontraron con los orbes amarillos y feroces del recién llegado. El silencio esponjoso se rompió. «¿Blitzo lo es silencioso?». Líder y fundador de IMP, se ajustó su gabardina y sonrió con sus dientes afilados, que parecían demasiado grandes para su cara de IMP. El portal, que se había estabilizado como una puerta de neón rojo y morado, se cerró con un chasquido ahogado detrás de él. Loona, la Elyound recepcionista, ya estaba a su lado, revisando su teléfono con desinterés, su pelaje oscuro contrastando violentamente con la pátina desgastada del patio. Moxxie, el asesino de precisión, tropezó al salir, dejando caer su rifle de asalto demoníaco. «Jefe. Por el amor de Satán, ¿podría avisar antes de saltar por las grietas dimensionales? Esto huele a humedad y a pobreza crónica», se quejó Moxxie, levantándose el arma. «Relájate, Moxxie. ¿No lo sientes?». Blitzo inhaló profundamente, su pecho de imp inflándose. El olor a almas sin reclamar. Y mira la arquitectura. Es tan mundana. Perfecto para un poco de catarsis laboral. Además, este lugar está fuera del contrato. Puntos de bonificación por improvisación. Millie, la experta en armas cuerpo a cuerpo, sonrió con entusiasmo, desenfundando sus cuchillos curvados. «Me encanta. Parece un lugar donde nadie va a extrañar a nadie». Los habitantes de la vecindad estaban paralizados. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, doña Florinda, y don Ramón quedaron congelados, sus caricaturescas formas humanas contrastando con la crudeza grotesca de los demonios. Sus ojos redondos reflejaban el brillo carmesí del armamento. Doña Clotilde, la bruja del 71, fue la primera en moverse. Pensando que el imp era una nueva forma de esnovismo del señor Barriga, gritó con su voz chillona habitual: «Largo de aquí, monstruo. A mí no me va a venir con sus excentricidades. Y no me debe la renta». Blitzo se detuvo, parpadeando.
Luego consultó un trozo de papel arrugado de su bolsillo, ignorando totalmente a su objetivo original. Veamos. Objetivo: un tipo llamado señor Barriga, alto, bigotón, con sobrepeso, asociado con la opresión financiera. No creo que sea la bruja. Pero mira qué interesante. Blicho apuntó con su pistola demoníaca de 3 cañones a la señora. Tú, vieja loca. Tienes potencial para ser un gran target. Tienes ese aire de odio a la vida y mi única alegría es la crueldad pasiva. La bruja del 71 chilló, no de enfado, sino de puro terror. La realidad del encuentro, la crudeza de la violencia que estos seres traían consigo rompió la barrera de la comedia. Blicho disparó. El rayo no fue una explosión cómica, sino un chorro de energía negra y roja que pulverizó instantáneamente el pecho de doña Clotilde, dejando solo una columna de humo sulfurado y cenizas. La chilindrina soltó un grito que no era de su registro, un sonido animal y roto. El pánico era oficial. El chavo, con una velocidad que solo el terror existencial puede otorgar, se metió en su barril. Kiko, su cara hinchada ahora pálida y deforme, corrió hacia el departamento de doña Florinda, tropezando con las macetas. Don Ramón, impulsado por el instinto paternal, empujó a la chilindrina hacia su departamento. Adentro, chilindrina. No salgas. Blicho se rió, un sonido estridente que resonó en el patio vacío y húmedo. ¡Ay, Moxxie, mira! Se dispersan como pequeños roedores de cartón. ¡Qué emoción! Blicho recargó su arma con un clic sádico. Recuerda, no es asesinato si solo le estamos proporcionando servicios de terminación de contratos de vida a almas perdidas. Además, el cliente real está en algún lugar, ¿verdad? Debe ser el de bigote. Moxxie, sin embargo, estaba visiblemente perturbado. No por la violencia, sino por el entorno. Jefe, este lugar es bidimensional. Y la gente es tan patética. No tienen siquiera el lustre de un pecador promedio de la tierra. Matarlos aquí se siente como un desperdicio de balas, y si tienen propiedades de trama protectora, mis cuernos. Somos demonios de la inversión. Vamos a darles una trama completamente diferente. Blicho empujó a Moxxie con su pie. Tuve por el de los cachetes. Millie, cubre el departamento de la gritona. Millie asintió con entusiasmo, saltando sobre el tendedero y aterrizando con gracia felina en el techo del departamento del 8. Su risa era pura adrenalina de caza. Kiko había logrado meterse en el departamento de doña Florinda, pero la puerta era de madera y solo servía como una barrera psicológica. Millie la destrozó con una sola patada de su bota blindada. Mami. Mami, el monstruo. Me da cosa. Kiko se abrazó a su madre, temblando. Doña Florinda, por primera vez, no gritó. Ella abrazó a su hijo con una desesperación tranquila, como si el shock la hubiera congelado en un único momento de amor maternal genuino. Millie entró. La escena era íntima, silenciosa, y por un microsegundo, sintió un tic de repulsión. Pero la orden era la orden. Sus cuchillos se elevaron. Mientras tanto, Moxxie, con una mueca de disgusto, siguió la pista del olor a sudor y pánico que emanaba del departamento de Don Ramón. No quería matar a civiles, y mucho menos a un padre y su hija. Pero Blicho lo estaba observando desde el patio. Moxxie levantó su rifle y apuntó al pestillo. El disparo de un rifle demoníaco perforando la chapa no suena a pólvora. Suena a metal gritando. La puerta se abrió de golpe, revelando la pequeña habitación, y una figura alta y redonda que no era Don Ramón. «Cuidado con la puerta, señor», gritó el señor Barriga, quien había llegado justo a tiempo para ver el caos. «Voy a tener que cobrarles el». El rostro de Moxxie, lleno de puro horror, fue la última cosa que el señor Barriga vio antes de que el fusil se disparara por un reflejo. La bala se alojó en su abdomen, no con un bang, sino con un sonido húmedo y nauseabundo. El hombre de negocios cayó pesadamente al suelo, su maletín soltando los recibos de renta sobre el suelo polvoriento. Don Ramón y la chilindrina, escondidos bajo la cama, quedaron en silencio, cubiertos por el chorro de sangre. Moxxie había fallado en encontrar a su objetivo, pero había encontrado la primera víctima de la lista. El chavo, dentro de su refugio de duelas de madera, no lloraba. El miedo había evaporado el llanto, dejándolo con un temblor seco que sacudía todo su pequeño cuerpo. El barril siempre había sido su fortaleza, el lugar donde el mundo exterior, los golpes, el hambre, las acusaciones se desvanecía. Ahora, las duelas eran solo una jaula de resonancia para el horror que se desarrollaba afuera.
Escuchó el grito animal y quebrado de doña Florinda, que fue ahogado de golpe, seguido por un sonido de carne desmembrándose. Después, el silencio de Kiko. No hubo un lamento final de mamá. Solo una interrupción abrupta de su existencia. Para el chavo, ese silencio fue el grito más aterrador de todos. Significaba la irreversibilidad de lo que estaba sucediendo. Lo que había visto con doña Clotilde no era una broma. Era el final. Blicho irrumpió en el patio central, riendo a carcajadas. Sostenía un maletín lleno de billetes y recibos manchados de sangre. Mira, Moxxie. Parece que sí lo encontramos. Blicho lanzó el maletín a la cabeza de Moxxie, quien apenas lo atrapó, con una expresión de pánico ético. Jefe, le juro que no fue intencional. Él se puso en medio. Moxxie estaba al borde del colapso, mirando con náuseas el charco de sangre que se filtraba bajo la puerta de don Ramón. Blicho ni siquiera lo escuchó. Sus ojos amarillos se clavaron en el barril. Oh, mira, tenemos una pequeña lata de sardinas escondida aquí. Se acercó, pateando la cubeta de doña Florinda. Vamos, niño mugroso, sal de ahí. Quiero ver tu cara de terror antes de que tu existencia sea borrada por un error de papeleo en el infierno. Loona, que había estado indolentemente deslizando su garra sobre la pantalla de su celular, finalmente levantó la vista. Su expresión, generalmente de hastío, se contrajo en algo cercano a la confusión. Jefe, este lugar es demasiado plano. Sabe a pintura barata y cartón mojado. El aire aquí sabe a limón y miedo. Deberíamos irnos, gruñó Loona, sus pupilas rojas brillando. Ay, no seas aguafiestas, Loona. Es como matar Sims. Pero mejor, porque estos tienen alma, o al menos el potencial de tenerla. Blicho se inclinó sobre el barril. Sal, chavo. ¿No quieres una torta de jamón? Es la última que vas a oler. El chavo, con la boca seca y el olor a metal de la sangre de los vecinos inundando el aire, no se movió. Su mente, en un acto final de defensa, retrocedió. Ya no estaba en la vecindad. Estaba en el limbo de las duelas, escuchando la voz de su agresor como un eco distante y demoníaco, una voz que prometía dolor sin ser graciosa. Y eso, para el mundo del chavo, era la definición más pura del horror. Millie salió del departamento del 14, su pequeño cuerpo de imp cubierto de un spray carmesí que contrastaba fuertemente con su piel roja. Su cuchillo curvo goteaba lentamente, cada gota golpeando el suelo con un sonido de chac chac que era amplificado por el silencio antinatural. Se limpió una salpicadura de sangre que había llegado hasta su cuerno y le dio a Blicho un entusiasta pulgar arriba. Objetivos neutralizados, jefe. La mamá gorda se hizo pedazos. El niño fue ruidoso, pero rápido. Dejé un mensaje artístico en la pared, por si acaso, dijo Millie, su sonrisa sádica brillando con intensidad. Blicho rió. Esa es mi chica. Moxxie, aprende algo de tu esposa. Ella lo hace con alegría. Tú matas como si estuvieras llenando formularios de impuestos. Moxxie se encogió, aferrándose al maletín. El niño de los cachetes. Kiko, pensó el chavo desde dentro del barril. Vio los pies de Millie, sus botas brillantes, y una sombra más oscura de lo normal que se proyectaba desde el umbral del departamento de doña Florinda. Recordó a Kiko, su amigo, rival y a menudo víctima. Recordó su risa de mono, sus juguetes nuevos, y las veces que había compartido con él. Ahora solo quedaba la sombra y el hedor dulce de su desaparición. Dentro del departamento, los cuerpos de doña Florinda y Kiko yacían en un desorden irreconocible. Doña Florinda, cuyo orgullo la había definido, había intentado proteger a su hijo con su propio cuerpo. Los cuchillos de Millie habían cortado a través de esa última, desesperada defensa como si fuera mantequilla. En el espejo polvoriento, Millie había escrito con la sangre de ambos, usando un dedo vamos a chingar. El mensaje era una declaración de intenciones cruda y nihilista para el resto de la vecindad. Loona, que finalmente había dejado su teléfono, olfateó el aire. Huelen a melancolía y a jabón barato. Y hay uno más, jefe. En el número 7. Uno viejo. Don Ramón. Al escuchar el nombre de Don Ramón, el chavo sintió un nuevo tipo de miedo, el pánico por un ser querido. Don Ramón, a pesar de las deudas y el mal genio, siempre había sido su ancla, su defensor contra doña Florinda y la única figura paterna que conocía. Si ellos lo encontraban. El chavo sintió el impulso de salir, de gritar, de desviar la atención. Pero su cuerpo no le respondía. Su pequeño refugio de madera lo había traicionado. Lo había vuelto un espectador de su propio holocausto.
se quedó quieto, tragándose el miedo y el sabor del metal en el aire, mientras la voz de Blicho se acercaba al departamento del 72. Dentro del departamento de Don Ramón, la escena era silenciosa y sombría. Don Ramón y la Chilindrina estaban inmóviles bajo la cama, usando el cuerpo sin vida del señor Barriga como una grotesca barrera. La sangre, tibia y espesa, había empapado sus ropas. La Chilindrina, que normalmente era un torbellino de emociones, estaba en un estado catatónico. Sus ojos, fijos en la nada, no derramaban lágrimas. Había perdido la capacidad de reaccionar. Don Ramón, por otro lado, sentía que su corazón iba a destrozarle las costillas. Vio los recibos de renta esparcidos. Por primera vez en su vida, el problema no era monetario. Era la vida de su hija. Su rostro, normalmente caricaturesco, se había endurecido en una máscara de pura rabia y miedo. Escuchó las voces afuera. La risa de Blicho, los murmullos de Moxxie, y el sonido de arrastre de las botas de Millie. Se acercaban. «Vamos, Moxxie. Hay que terminar este trabajo de caridad», gritó Blicho desde la puerta. Entró, pasando por encima del cuerpo del señor Barriga. Se detuvo y, con una mirada burlona, recogió un recibo de renta manchado. «Vaya, el objetivo está aquí. Pero ya está amortizado. Qué lástima. Supongo que ahora tendremos que limpiar el resto de la infestación. ¿Dónde está el chusmero de bigote? Sal, Don Ramón. No te voy a golpear mucho». Moxxie, al ver a la Chilindrina cubierta de sangre, finalmente rompió. «Jefe, no. Esta es solo una niña. No es un pecador. Nos equivocamos de dimensión o de cliente. No puedo, no voy a matarla». Blicho se giró, furioso, su cola azotando el aire. «Moxxie. No me des tu moralina barata. Este lugar es una anomalía, y todo aquí es descartable. Termina el trabajo o serás tú el que tenga un recibo de muerte». En ese momento, Don Ramón vio su oportunidad. Usando la desesperación como combustible, se arrastró por debajo de la cama y tomó el único objeto que tenía a mano, su vieja escoba. Con un grito ronco, que no tenía nada de cómica frustración y todo de ira protectora, se lanzó hacia Blicho. «Con mi hija no te vas a meter, pulgoso», gritó, blandiendo la escoba como una lanza inútil. Blicho, más sorprendido que amenazado, solo sonrió con malicia. Levantó su pistola. No hubo negociación, ni piedad. El rayo carmesí de su arma impactó a Don Ramón en el centro del pecho, pulverizando el hueso y el tejido de manera instantánea. El cuerpo de Don Ramón se dobló sobre sí mismo, la escoba cayendo con un sonido patético sobre el suelo empapado de sangre. Cayó justo frente al rostro de la Chilindrina. El último pensamiento de Don Ramón no fue para las deudas, ni para el profesor Girafales, ni para las cachetadas de Doña Florinda. Fue solo el rostro congelado de su hija, un horror sin sonido, el único testigo de su fracaso final. Blicho rió a carcajadas. «Una basura menos. ¿Ves, Moxxie? Catártico. Ahora, la niña». Moxxie se desplomó contra la pared de adobe, temblando. Acababa de ver a un hombre desarmado, impulsado únicamente por el amor paternal, ser reducido a humo y un charco de líquido escarlata. Blicho le lanzó la pistola, que Moxxie atrapó a duras penas. «Tú, o la matas, o te mato a ti, Moxxie. Es un día de campo en este basurero dimensional, no un retiro espiritual». Moxxie apuntó tembloroso a la Chilindrina, que permanecía bajo la cama, inmóvil. La pequeña, cubierta de la sangre de su padre y del señor Barriga, parecía una muñeca rota, sus ojos abiertos fijos en la nada. El cañón del rifle temblaba. «No. No es justo», balbuceó Moxxie, con la garganta seca. «Jefe, no tiene sentido. No tiene alma de pecador». Loona, fastidiada por el melodrama, se adelantó. Su desinterés habitual se había transformado en una impaciencia feroz por salir de ese lugar gris. Ella se arrodilló, su rostro canino a la altura de la Chilindrina. «Quédate quieto», gruñó Loona, su voz grave. No había malicia en su tono, solo eficiencia. Iba a terminar con esto. En ese instante, el chavo salió disparado de su barril como un resorte roto. No fue por valentía, sino por una reacción pavloviana. Tenía que salvar a su amiga, aunque todos los demás hubieran fallado. Blandía un palo de escoba roto, posiblemente de la escoba pulverizada de Don Ramón, y gritó, no con terror, sino con la ira inarticulada de la desesperación. «Vete. Déjala». Loona, distraída, giró la cabeza. El chavo le clavó el palo en el muslo con todas sus fuerzas infantiles.
No le hizo daño, pero la sorprendió. Maldito mocoso. Me sacaste de mis redes sociales por esto. El gruñido de la Elyound resonó en la habitación, mientras sus garras se alzaban. Blitzo soltó una carcajada estridente. Esa es la actitud, Loona. Puntos extra por furia. Acaba con los dos, y vámonos de este tugurio. Pero antes de que Loona pudiera atacar, se escuchó un nuevo sonido en el patio. No era el jazz demoníaco, ni los gritos, ni los disparos. Era un sonido de pasos lentos y mesurados, acompañados de un olor a flores secas y tabaco. Una figura alta y elegante se detuvo en el umbral del departamento. El profesor Girafales, con su traje de 3 piezas inmaculado, su corbata perfectamente anudada y un ramo de rosas en la mano, se detuvo, congelado por la visión. Su rostro, normalmente estricto, se descompuso en una mezcla de incredulidad y horror. Pero, ¿qué significa todo esto? Su voz no era un grito, sino un tono de completa incomprensión. Don Ramón. ¿Qué es este desorden? Y ese charco. Y usted, joven, con esa vestimenta tan grotesca. Y ese perro gigante en el patio. Blitzo, que estaba a punto de ordenar la ejecución final, se giró. Sus ojos amarillos se entrecerraron. El profesor Girafales no era solo un hombre alto. Era una figura de autoridad moral y orden absoluto, la antítesis de todo lo que Imp representaba. Su entrada fue tan absurdamente fuera de lugar que detuvo la matanza por un momento. Ajá. Un nuevo personaje. Blitzo apuntó su pistola al profesor. Mira qué elegante, Moxxie. Quizás este sí es un pecador digno. Apuesto a que tiene un historial de adulterio, o al menos de evasión de impuestos federales. Moxxie, viendo una figura más parecida a un pecador normal, suspiró de alivio. Jefe, es alto, y está bien vestido. Podría ser nuestro hombre. Pero el contrato decía señor Barriga. Cállate, Moxxie. Improvisación. ¿Qué haces aquí, abuelo de bigote y traje ridículo? ¿Vienes a dar una lección de moral a mis empleados? Preguntó Blitzo, agitando la pistola. El profesor Girafales bajó lentamente el ramo de rosas. Su mente procesaba la escena, los cuerpos de sus vecinos, incluyendo los de su amada doña Florinda y Kiko, los impíos, y el terror catatónico de los niños. Su formación académica se activó como una armadura. ¿Por qué causa la destrucción, caballero? La violencia sin justificación es el último recurso de los que no saben qué es la gramática, declaró el profesor, su bigote rígido. La mención de la gramática, en medio de la carnicería, fue el interruptor final. Blitzo, que odiaba la autoridad y el orden, soltó un grito de pura rabia. A la mierda la gramática. A la mierda la clase. A la mierda este estúpido patio que huele a infancia mugrosa. Millie, Moxxie, acaben con el pretencioso, y vámonos. Millie fue la primera en moverse, disfrutando de la nueva presa. Era un objetivo grande, y su ropa formal sería un lienzo exquisito para su trabajo. Moxxie, aliviado de no tener que matar a la chilindrina, levantó su rifle y se colocó en posición. El profesor Girafales reaccionó con la única arma que conocía la disciplina. Tiró las rosas al suelo. Silencio. Silencio. Es necesario guardar silencio para entender la situación. Millie saltó hacia el profesor Girafales. Él intentó evadirla con un paso lateral torpe, pero ella era demasiado rápida. Sin embargo, en un movimiento que desafió la lógica, Girafales usó sus manos para bloquear el primer golpe del cuchillo, no por defensa, sino para desarmar. Un momento. No me interrumpa cuando estoy a punto de explicarle la conjunción copulativa. Gritó el profesor con su tono de autoridad docente, logrando que el ataque de Millie se desviara ligeramente por la pura sorpresa de su absurda lógica. Blitzo, viendo que el combate se estaba volviendo tedioso, gritó Moxxie, dispara. Olvídate de las reglas. Solo dispara. Moxxie dudó. No le dispararía al profesor Girafales. Era un hombre de orden, de corbata, de libros. Era el único de esa dimensión que parecía merecer la redención. Moxxie apuntó en cambio a Blitzo. No, jefe. Esto es demasiado. Nos vamos, ahora. Blitzo se giró y disparó a Moxxie sin pensarlo 2 veces. La bala no fue un rayo pulverizador, sino una munición perforadora que se alojó en el hombro de Moxxie, haciéndole soltar el rifle y caer de rodillas. Esa fue la señal de distracción que el chavo estaba esperando. Vio a Loona y Blitzo ocupados con el profesor, que era rápidamente abrumado por Millie, y a Moxxie, herido.
Sin pensar en tortas de jamón o venganza, el niño se arrastró hasta donde estaba la Chilindrina. Chilindrina. Chilindrina, vámonos, susurró, tirando de su falda. El profesor Girafales cayó, no por el ataque de Millie, sino por el shock y la desesperación de ver el mundo sin orden. Antes de que Millie pudiera dar el golpe final, Blitzo le disparó al profesor en la frente. Demasiado aburrido. Demasiado formal. Blitzo gritó, pateando el cuerpo. La próxima vez, elige un cliente menos. Dimensionalmente deprimente. Blitzo se acercó a Moxxie, que se retorcía de dolor. Levántate, traidor de mierda. Loona, abre el portal. Hemos terminado aquí, y me deben un recibo de limpieza de almas. Loona, con un gruñido de fastidio, usó el grimorio que Blitzo le lanzó y dibujó un nuevo círculo en el suelo de tierra. Esta vez, el portal magenta se abrió con una prisa violenta, succionando el olor a sangre y ceniza. Millie, cubierta de salpicaduras de girafales, agarró a Moxxie y lo arrastró hacia el portal. Jefe, los niños. Gritó Moxxie, apuntando con la mirada hacia la puerta de Don Ramón. Pero era demasiado tarde. El chavo, con una fuerza que no era la suya, había logrado arrastrar a la Chilindrina fuera del charco de sangre. Los dos niños se escondieron, no en el barril, sino en un rincón entre las escaleras y el departamento del 23, el punto ciego de la vecindad. Blitzo los vio. Por un momento, sus ojos de imp se detuvieron en la miseria absoluta de los dos pequeños supervivientes. Estaban rotos, silenciosos, sin llanto. No eran un blanco divertido. Eran solo el subproducto de una misión fallida. Déjalos, gruñó Blitzo, su voz por fin vacía de alegría. Este lugar es una anomalía dimensional. No están vivos, ni muertos. Están retenidos. Las almas de aquí no valen el precio del billete de vuelta. Loona, cierra eso. Los tres demonios cruzaron el portal carmesí. La luz de neón se cerró con un chasquido sordo, dejando un círculo quemado en la pared de piedra. El patio quedó en un silencio que ya no era esponjoso, sino final. La Chilindrina, con sus coletas rotas y su vestido sucio de carmesí, finalmente reaccionó, pero no lloró. Solo se rió. Una risa seca, aguda y persistente que resonaba sin alegría en el patio vacío. El chavo la abrazó, su cara manchada de lágrimas secas. Los dos quedaron solos en el centro de la vecindad. Las macetas volcadas, la puerta destrozada, el barril intacto, y los restos de sus seres queridos por todas partes. La vecindad existía aún, pero el motor de su comedia y su vida había sido extraído. Los niños se sentaron allí, esperando el desayuno que nunca llegaría, la cachetada que nunca se daría, la renta que nadie cobraría. El chavo miró fijamente al agujero en la pared donde antes estaba el arco, y luego miró la cara de la Chilindrina. Él ya no preguntó por su torta de jamón. Simplemente se quedó en silencio, sabiendo que ya no había nada para preguntar. La vecindad había sido invertida. Y el horror, al igual que el silencio, era ahora perpetuo.